Buenos días, ¿cómo está don Horacio Flores? Tiempo de no verlo y qué bueno que está por aquí. Pues aquí Buenos días andamos, a Tomás. todos. Dígame, Horacio, No, que aquí andamos. ¿Qué tal? me da mucho gusto. Quiero decirles que va a estar con nosotros el día de hoy Horacio Flores. Él tiene, de hecho, un programa en redes muy exitoso con 15 TV y nos va a hacer el favor de acompañarnos el día de hoy, pero la razón es esta. Él es el responsable, es el representante en Nuevo León de Gerardo Fernández Noroña y nos va a platicar un poco el por qué sí Gerardo Fernández Noroña. Estamos en este programa número 5 de charlas en defensa de la Cuarta Transformación y el día de hoy se lo vamos a dedicar a un personaje muy importante, alguien que nos ha mostrado que es un gran legislador y que tiene la aspiración de convertirse en el coordinador de los comités de defensa de la 4T. Horacio, buenos días y presentarte sería necio en mi parte. Te pido yo que nos hagas una pequeña exposición de quién es Horacio primero y continuamos con la plática. No, bueno, pues también sería ociosa una presentación para, digo, entiendo que es un programa que se dirige más a la militancia de Nuevo León y la militancia de Nuevo León, pues en general, sabe quién es Horacio Flores. Yo soy alguien que desde los 16 años me involucré en la lucha política. Y desde entonces, hoy tengo 64, no he dejado de estar en el mismo lado, siempre del lado de la izquierda, participando en los procesos de transformación que han motivado este vuelco que finalmente en el 18 se concretó con el triunfo de un enorme movimiento social, que el pueblo llevó en hombros por primera vez a un presidente que realmente represente a todos los mexicanos. Y parte de ese movimiento, pues me tocó ser a mí. Fíjate que hace poco publiqué un recuerdo que apareció, ya es que te aparecen en tu Facebook, te aparecen recuerdos. Sí, Y sí. apareció una publicación que había hecho una compañera que hoy ya no participa en el movimiento. Y yo la compartí. Y alguien me preguntó, oye, esa compañera ya no está en el movimiento. Y yo dije, pues es cierto, ya no está en el movimiento. Pero en ese momento era la responsable de la estructura de la defensa del voto en el distrito 11 en Guadalupe, Nuevo León. Y alguien salió y dijo, no, ahí el trabajo lo hizo no sé quién y no sé cuál y no sé cuántos y tal. Pues sí, o sea, los trabajos no se hacen solos y el hecho de que alguien sea un responsable no quiere decir que ese responsable es el que va a andar limpiando las ventanas, acomodando las mesas, poniendo el café, repartiendo los volantes, etcétera. Hay un coordinador. Y a mí me tocó ser el vicecoordinador junto con Mario Fernández de la estructura de la defensa del voto. Sí, lo Eso no quiere recuerdo. decir eso no quiere decir que el artífice del triunfo de Andrés Manuel en el estado de Nuevo León, pues hayamos sido nosotros. Sería muy pretencioso de nuestra parte hacer una afirmación así. Bueno, pues tu hija fue la responsable del Distrito 8 Federal, si la memoria no me falla, y era la coordinadora ahí, y habrá quien dirá que, pues no, a mí me tocó, yo puse 10 representantes de casilla y tal, pues seguramente, o sea, pero la responsable del Distrito 8, pues fue la señorita Armas, o sea, no, eso tampoco es un mérito que no se le puede regatear, ¿no? Y después las posiciones que ocupó en el gobierno federal, donde hizo un muy buen papel. Y así algunos compañeros que han estado, y creo que es en todo caso, el sello que nos distingue, ¿no? El haber estado y permanecido dentro de la lucha política y mantenerse en el mismo lado. Que ha Y creo sido, que que ha sido difícil para muchos, pero que sin embargo, mucha gente como tú, nuestra generación, algunos que ya llevamos muchos años en esta lucha en este lado
de la historia. Pero bueno, sabemos quién es ya. Horacio también es una persona que ha estado atrás de algunas cuestiones importantes de decisiones de la política en Nuevo León. Y como él mismo lo dijo, pues sí, le debemos a él y a Mario, que por cierto, un saludo y un fuerte abrazo a Mario. Este, fueron los que se hicieron cargo de la estructura en el 2018. Y fue un trabajazo. Pero el día de hoy, eh, Horacio, la idea es que platiquemos de Fernández Noroña. Y te voy a hacer una pregunta, la misma tal vez que le he hecho a todos de los que hemos platicado sobre las corcholatas. Qué cosa graciosa. Fernández Noroña no es corcholata, pero sin embargo luchó hasta estar dentro de este grupo de posibles coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación. Y Fernando Noroña, sería bueno que nos dijeras tú quién es en general Fernández Noroña. Bueno, en primer lugar, ese es un término muy desafortunado, el de las corcholatas. Hay quien dice que es un término que dio Andrés Manuel López Obrador a los compañeros que podrían sustituirlo en la dirección del movimiento. La verdad es que fue un término que recogió la prensa a partir de una mañanera, cuando se hablaba de que los tapados, y él decía que los tapados ya no existen, y dice, pues ni modo que yo vaya a destapar, pues que son corcholatas o qué. Y entonces la prensa obviamente se agarró de eso pues con toda la intención de hacer de nuestro, de la calificación de aspirantes que hay entre varios compañeros del movimiento que intentan pues sustituir, ser el relevo de Andrés Manuel López Obrador en la dirigencia del movimiento primero y más tarde en el gobierno de la República. Que yo creo que ahí hay varias cosas que todavía hay que discutir, ¿no? Porque una cosa es, digamos, hacer esta sustitución de la imagen del primer priista, que te acuerdas que hubo pues, durante todo el periodo priista, el presidente de la República era el primer priista del país, ¿no? Eso significaba que él era el jefe del movimiento político, del partido político, de las expresiones sociales que tenía ese partido político, le hace la CTM, la CNC, la CROC, la CNOP, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa calificación de ser al mismo tiempo dirigente del movimiento y además el funcionario público que tiene en sus manos el destino del país desde el Ejecutivo, yo creo que es un tema que todavía hay que discutir, porque, digamos, el sitio que se ha ganado Andrés Manuel como el dirigente del movimiento no es algo que sea ni por herencia, ni por votación, ni por nada que se le parezca, es algo que tiene que ver con la participación precisamente en el movimiento y asumiendo un rol de dirigencia, con posiciones propias, con iniciativas que tengan que ver con el avance de la transformación en nuestro país. Y ahí encaja perfectamente Fernández Noroña. Gerardo ha sido un hombre más allá de lo que haya hecho en el terreno legislativo, que ha sido una tarea titánica, porque se hizo presente cuando éramos minoría, minoría, minoría. Y alcanzó a tener, a pesar de que se hablaba de que no tenía experiencia, de que le faltaban tablas para estar, pues la primera vez que compartió escaños ahí en el Congreso lo hizo con Porfirio Muñoz Ledo, nada más y nada menos que con Porfirio Muñoz Ledo, y opacó la figura de ese gran tribuno, porque lo que nadie puede negar eran las habilidades de tribuno y artífice del debate político que era Porfirio Muñoz Ledo en aquel momento. Y Gerardo lo opacó. Un hombre sin experiencia legislativa, la primera vez que estuvo ahí, se supo sobreponer y a ese momento de adversidad fue un referente del movimiento de gran valor que pudo contener muchas de las iniciativas del PRIAN para avanzar en contra del movimiento popular en nuestro país En ese y de las momento. demandas de los trabajadores, por supuesto. Sí, Y lo hizo después, cuando estuvo sin cargo también, y lo había hecho antes también sin cargo,
cuando encabezó el Frente Nacional de Deudores, cuando participó activamente en los procesos de resistencia civil pacífica, cuando participó también en la lucha en contra de las reformas estructurales, donde no tenía tampoco cargo alguno. Y sin embargo, te acordarás que cuando el compañero presidente sufrió un infarto que le impidió ir a hacer el bloqueo en el Senado de la República, ahí pues hubo compañeros que eran del movimiento y que se hicieron ausentes, por Ausente, decirlo sí. menos, ¿no? Por decirlo menos, y que les tocaba porque eran la dirigencia del movimiento, eran los dirigentes del partido, y se hicieron ausentes cuando se les hizo llegar a través del familiar del presidente algunas recomendaciones para la conducción del movimiento, y dijeron, ah, pues que vengan y lo dirijan ellos. Hicieron vacío cuando lo que había que hacer era meter el pecho a las balas y defender de de la intentona que finalmente consumaron con las reformas estructurales, pero quien fue y se quedó ahí a defender y tendió el cerco en el Senado y lo encabezó fue Gerardo Fernández Noroña, y eso no se lo puede regatear nadie. O sea, su lealtad con el movimiento, su lealtad con las causas del pueblo, y su decidida dedicación a luchar por ello, no se lo puede regatear nadie. Hay quien ahora le regatea que no tenga experiencia en los puestos de elección popular o que no tenga experiencia en los puestos ejecutivos. Pues Bueno, hasta donde yo sé, Andrés Manuel tampoco tenía experiencia como jefe de gobierno cuando fue jefe de gobierno la primera vez. Y hasta donde yo sé, tampoco Claudia Sheinbaum tenía experiencia cuando fue por primera vez delegada en Tlalpan. O sea, todos los que han sido por primera vez no han tenido experiencia sí, nunca antes, ¿no? yo creo, y disculpa que te interrumpa, yo creo que más bien no es que le regateen, es que hay toda una corriente dentro del país que piensa que Fernández Noroña, que Noroña, como lo conocemos, sería un personaje, Un peligro para México. un choque, no un peligro para México, no, 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 pero sí alguien de choque, alguien que enfrentaría eh, comentarios más, comentarios menos, con menos diplomacia, que no veo yo mucho ese juego con Andrés, con menos diplomacia en las situaciones del país. Yo estoy convencido, en lo personal, Tomás Armas está convencido de que es un gran legislador, que si yo veo el panorama general del país, pues creo que una de las luchas fuertes de Noroña sería y de donde más nos apoyaría a la transformación del país sigue siendo el legislativo en cualquiera de las dos cámaras, porque se le ve que está con una fuerza y con un acople ahí que difícilmente cualquier otro le puede quitar. Pero esa es una apreciación muy personal. Y esto me lleva a comentarte, bueno, ¿y por qué si él? Ya nos diste algunas razones, pero yo te preguntaría a ti, ¿por qué si él? Precisamente por las razones que te acabo de dar, porque es un hombre que tiene compromiso social, que tiene compromiso con el movimiento, que tiene compromiso con las causas de los trabajadores y los que menos tienen, y porque lo ha demostrado en toda su historia, y porque además pues tiene un proyecto de nación que está vinculado con eso. O sea, mira, en este proceso de transformación hay muchas cosas que quedan pendientes, muchas asignaturas pendientes. Yo te diría, por ejemplo, se dice que con el outsourcing se acabó, eso no es cierto. Con el outsourcing no se acabó, se le matizó y me parece que fue una concesión excesiva cuando tienes una posición, una correlación de fuerzas del Ejecutivo que era muy favorable como para poder haber transformado esa circunstancia, y se mantiene, sin embargo, el nivel de desamparo entre los trabajadores ante las empresas que son beneficiarias del outsourcing, ¿no?
Ese es un ejemplo, es decir, y solamente habría que pensar en que el artículo 123 constitucional se tendría que ejercer a plenitud, o sea, los derechos de los trabajadores, y no estamos hablando siquiera de ir a una transformación, estamos hablando de consolidar los resultados de la Revolución Mexicana y que se respete el 27 constitucional, siquiera volverlo a su estado natural, ¿no? Porque fue degradado en todos los periodos empezando con el salinismo, pero antes había empezado también, y lo que se hizo con las empresas nacionales que se fueron desincorporando. Entonces, la tarea de recuperar los puertos, los aeropuertos, los trenes, que no es algo que esté presente en este momento de transformación. No quiero decir que se esté haciendo mal, se está haciendo lo que se puede, pues se llegó en una cierta condición. Creo que Andrés Manuel ha hecho un insuperable papel en su coyuntura, en su momento, pero lo que falta es ir más allá. Y yo te diría, pues ahí están el ejercicio que han hecho todos y ninguno ha ido más allá en los ejercicios que les han tocado, ¿no? Que creo que traemos todavía una gran tarea por hacer. Y creo que Fernández Noroña perfectamente tiene el perfil para eso. Para los que dicen que es de confrontación y que, pues acuérdense lo que decía Trump lo que decía Andrés Manuel cuando andaba en campaña respecto de Trump y terminó yendo a saludar a la Casa Blanca. O sea, cuando tú estás en una posición de batalla, tienes que pelear. Cuando estás en una posición en la que la mesa está servida, negocias y acuerdas. Entonces, pero a Gerardo le ha tocado estar en el frente de la batalla y en el frente de la batalla se pelea, no se hace otra cosa. Ni se anda jugando al timorato, ni se esconde la cabeza, se da la cara y se le pone el pecho a las balas, y eso es lo que ha hecho él, porque ese Sí, es no, el rol que le ha tocado jugar, es el papel que le ha tocado desempeñar en este momento, y eso no quiere decir que no sepa negociar, por supuesto que sabe. Mira, es muy difícil digamos, en un encuentro como este, que alguien como a mí, yo tengo 40 años, no más de 40 años, de conocer a Gerardo, somos amigos de toda la vida. Yo creo que por eso soy su representante en este proceso, y soy su coordinador nacional, porque nos tenemos una gran confianza, porque además hemos participado siempre del mismo lado. Entonces es muy difícil que me digas a mí, no, pues es que Gerardo no tiene el perfil y que yo te diga, no, bueno, es que le falta tantito, ¿no? Como chingados, o sea, de no, ninguna manera, espérame, o sea, no espérame, le espérame. falta nada, o sea, No, yo no estoy, no, sí, porque todo el mundo dice eso, de que es un estupendo legislador y en la Cámara de Senadores haría un extraordinario papel. Chinga. Si lo que queremos es la bueno, yo presidencia te de la digo lo República que, para hacer un papel mejor todavía, ¿no? sí, pero yo te No, estoy pues diciendo lo que se ve, lo que vemos los mexicanos en no, general. Ahora, esa es la ahora, especie que se ha corrido, esa es la especie. no, Los mexicanos en general no ven eso, ¿eh? bueno, Si ahora, eso sería lo que fueran los mexicanos, no se estaría dando este fenómeno de alguien que sin recursos, sin más que la protección del propio pueblo, está teniendo una explosión de presencia importantísima a nivel nacional. sí, ahora, lo que le ha dado precisamente esta popularidad de la que me estás hablando, que yo estoy totalmente de acuerdo, es precisamente esa forma de llevar las cosas. Y yo entiendo lo que me dice. Yo te hago el comentario, ¿por qué? Porque en un momento dado nos puede pasar, como nos pasó, de que llega un legislador que no tiene control, como sabemos quién, y perdemos algunas cosas. Y necesitamos gente importante que pueda manejar las cosas, pero no estoy diciendo que deba de quedarse ahí. Yo te hago el comentario porque, bueno, es algo que, si bien es cierto, no es generalizado, sí entre algunas gentes se maneja todavía esa idea. Mira, la Pero siguiente bueno, etapa va a ser muy importante, no solamente por quien es ocupe hacia la lo que presidencia de la quiero ir. República, va a ser muy importante para todos, porque no va a estar Andrés Manuel. Mira, Ese es actualmente, importantísimo, sí. actualmente todo el mundo depende de las decisiones de Andrés Manuel y lo único que hacen es plegarse, pero no va a estar Andrés Manuel y no tenemos un dirigente de esa estatura, no tenemos un dirigente
que tenga la envergadura que tiene Andrés Manuel y la capacidad de conciliación que tiene Andrés Manuel. No lo tiene ninguno. Los 6 juntos no los tienen. No lo tienen, entre los 6 Entonces, ninguno. Y ¿qué vas a vamos a dejar necesitar? 5 porque hay un sexto que yo ahí tengo dudas. Pues yo también, pero bueno, yo diría que está muy verde, ¿no? Este, pero no los tienen, ni juntos, ni puestos a sentarse a acordar juntos. ¿De quién va a ser la responsabilidad? Pues de todo el movimiento en general, del pueblo, Claro. pero vamos a tener una responsabilidad, todos los que estén ahí van a tener una responsabilidad muy seria. Van a tener que llegar a acuerdos y van a tener que consolidar la unidad, porque si no nos van a hacer talco, hombre. Entonces, es sumamente importante que se asuma esta responsabilidad, esta nueva responsabilidad. No se pueden cometer los mismos hierros del pasado. Que no puede pasar lo que pasó en Nuevo León en el 21, no puede pasar en todo el país en el 24. Eso simplemente no, es inadmisible. Y particularmente para Nuevo León va a ser un reto mayúsculo, ¿no? Porque hay quien anda ahí pagando en redes espacios para aparecer y tal, y el movimiento afuera está solo. Está la deforestación a peso, está un gobierno del Estado perdido totalmente, un desencuentro entre el legislativo y el ejecutivo, y no hay dirigencias. Ese mismo Eh, fenómeno de la ausencia de dirigencias en los estados está generalizado en el país y el factor de unidad es la gran dirigencia que tenemos en la presidencia. Entonces, ¿qué necesitas al frente? Necesitas a alguien con carácter que le dé lo suficiente como para poder alcanzar a unificar, ya no digo a los otros 4 aspirantes, ¿no? Al conjunto de las dirigencias nacionales y a participar y plantear un aspecto de unidad. ¿Qué es lo que ha dicho Gerardo? Gerardo dice, a ver, ¿qué es lo que necesitamos? Unidad y después unidad y más tarde unidad y hasta adelante unidad. Y si sí, no de tenemos hecho, eso, si tenemos eso vamos a fracasar y es el único que se ha planteado la unidad como la tarea principal, sí, ¿no? y lo vemos incluso en la respuesta que da cuando le preguntan, ¿y si pierdes? ¿Me repliego y entro a trabajar o me voy a vender libros? Así es, sin problema. No, es el único que hemos visto, sí, con ese planteamiento y esa idea clara. Yo aquí, y tocaste un tema que a mí me interesa, que ya lo veremos después. Yo te pediría después otra oportunidad de platicar contigo sobre Nuevo León, porque Nuevo León es otro caso que habría que revisarlo con Es mucho un caso cuidado. para la araña. Sí, 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 es especial. Pero aquí lo que nos interesa es saber qué esperaríamos. O sea, ya nos diste un buen panorama, ya nos diste razones. En la defensa de la cuarta transformación, ¿qué esperaríamos de Noroña? Ya vimos que es un líder, sí lo es. Ya vimos que tiene el carisma y el cariño de la gente. Ya vimos que tiene una idea muy clara de hacia dónde llevar el país. Estoy convencido, porque lo he seguido tiempo, no te voy a decir este, a favor de ninguna de las corcholatas, válgame el término, estoy, pero sí te debo de decir que es la persona que más identifico hacia la izquierda, incluso una izquierda que rebasa a la izquierda del mismo Andrés. Y aquí yo diría, bueno, ¿qué esperaríamos en la defensa de la cuarta transformación? Que tú lo hiciste ya muy bien, lo dijiste muy bien, tenemos carencias, hay cosas que no se pudieron hacer. ¿Qué esperaríamos con Noroña? Avanzar en esas. Primero, no perder un centímetro de lo que se ha ganado. Eso es importantísimo. Ni un centímetro. Y la otra es avanzar en todas las que nos han quedado pendientes. Y mira, hay una propuesta ahí, incluso yo veía que ahora el fin de semana que fueron las mesas que propuso Morena, hacía la más vieja usanza del pasado, ¿no? De vamos, damos un informe y de esto que nosotros les informamos, digan si están de acuerdo o no. Y ya, ¿Palomencio o no? palomean. No, es nomás palomear. Además, o sea, si no lo palomeas, pues quiere decir que nomás estás de acuerdo en las otras dos, pero no quiere decir que estés en desacuerdo con esa, nada más. Pero no se abrió para una discusión más de fondo. Yo te diría, por ejemplo,
En el tema de seguridad se plantea pues el acreditar al ejército mexicano. Y yo digo que nosotros no necesitamos un ejército. ¿Para qué queremos un ejército nosotros? Pues nosotros no participamos en una guerra, en ninguna. Y además con el armamento que tenemos, ¿a quién le hacemos frente? Hasta Guatemala nos hace talco porque tienen un armamento más moderno que el que tenemos nosotros. ¿Para qué queremos un ejército? Nosotros necesitamos una Guardia Nacional, eso sí. Y andamos batallando para conseguir efectivos y reclutando. Pues si tenemos a todos estos, ¿por qué no los pasamos a hacer una Guardia Nacional? Y dejamos un ejército nada más para instalaciones estratégicas y fronterizas. Y tan tan. Y lo adelgazas en más de un 80%. Y se acaba esa disputa. O sea, más allá de esto. ¿Y tú crees que el ejército mismo acepte con esa Pues sencillez sí, el no tienes por qué adelgazarse? preguntarle. No tienes por qué preguntarle. Eso es una decisión del pueblo de México y del constituyente. Pero eso es más, cuando yo planteé eso, alguien me comentó que solamente Godoy y yo habíamos planteado eso cuando estaba la discusión en el Congreso. Dice, oye, al único que él ha escuchado decir aparte de ti eso de desaparecer el ejército fue a Godoy. O sea, porque Godoy dijo, pues lo que hay que discutir es si necesitamos el ejército o no. Yo digo, pues ¿para qué lo queremos? Sí, digo, de los que tendríamos que defendernos es de los gringos. Y los gringos nos hacen talco en 2 minutos. O sea, entonces, ¿para qué queremos, no? Pero en materia de seguridad es eso, es reforzar el planteamiento de inteligencia, que no lo están haciendo mal, ¿eh? Yo creo que ahí hay una cosa de reorganización que se tiene que revisar, porque se tiene que revisar el área de inteligencia de los mandos militares que están muy metidos. Y en el área del Ejecutivo, perdón, del Judicial, pues necesitamos una reforma de fondo. De fondo, sí. Y no puede ser que estés descansando en la idea esta, que además ahora en estos foros que se hicieron, decían, la única manera es que se vote todo Morena. Si se vota todo Morena, no tenemos mayoría en el Congreso. Vamos a alcanzar la mayoría simple, nada más. Necesitamos votar por toda la coalición para que podamos tener mayoría calificada. Si se vota todo Morena, a ver, la ley candadea la posibilidad de que un partido sea hegemónico. No se puede. No se puede, sí, estoy de No se acuerdo. puede. Entonces, el planteamiento de votar todo Morena, aparte de sectario, es de derecha, es hacerle el trabajo a la derecha. Es absolutamente conservador y reaccionario. ¿Por qué es ir en contra del movimiento? Porque pues entonces no tenemos mayoría calificada. Y lo que necesitamos para hacer las reformas de fondo, para hacer el Congreso Constituyente, pues es una mayoría calificada. La mayoría simple no nos sirve. Es la misma condición en la que estamos ahorita. Hoy tenemos mayoría simple. Lo que no tenemos es la calificada. Y tan no nos sirve que no podemos quitar ni a Santiago Krill. A ver, ya Santiago Krill retó, a ver, citen a un extraordinario, a ver si me pueden quitar. No reúnan los dos tercios. No hay mayoría calificada para quitarlo de la presidencia. Horacio, estamos Entonces, llegando al final de la primer media hora y esto parece que se está poniendo caliente. Esta plática está interesante, está caliente y ya de hecho tocamos el final de la primera media hora. Nos quedamos platicando otra media hora, ¿qué te parece? como tú quieras, yo, Yo estoy totalmente de yo, yo acuerdo, tengo te lo tiempo. pediría además. Yo, Y por lo pronto, bueno, nos quedamos en esto muy importante y quiero decirles a todos, el día de mañana vamos a pasar la segunda parte de esta plática. Es bien interesante este punto en el que nos quedamos. Quiero agradecerles que estén aquí y a ti, Horacio, el que hayas estado este día, pero vamos a continuar con la plática. Y por lo pronto, bueno, pues vamos a despedirnos y nos vemos el día de mañana para continuar con la segunda parte de esta charla con Horacio Flores. Ya vieron que sí es muy, muy interesante. Nos vemos.